Al ángel de la iglesia en Éfeso escribe: estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Hola, te saludo con la gloriosa paz del Señor Jesucristo. Bienvenido al segundo episodio de esta serie que aborda los aspectos históricos y proféticos de las 7 cartas del Apocalipsis. En este segundo episodio de la serie, el plan profético de la Iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis, hablaremos sobre la carta a la Iglesia en Éfeso. Ubicada cerca de la costa del mar Egeo, la iglesia de Éfeso estaba situada en la ciudad del mismo nombre. La ciudad estaba casi directamente enfrente de la isla de Patmos, donde el apóstol Juan fue exiliado. Él estaba allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Éfeso era el centro comercial, religioso y político de Asia Occidental, con el auge del cristianismo. Éfeso fue una de las primeras ciudades alcanzadas por la predicación de los apóstoles. En Éfeso también había uno de los teatros más grandes del mundo en ese momento, con una capacidad para 25 espectadores. De una población total estimada de 400 a 500 habitantes, era la 5ª ciudad más poblada del imperio. Esta torre que vemos aquí, junto con estas ruinas, son evidencia de lo que queda del templo de la diosa Diana de los Efesios. Éfeso también era el guardián del templo dedicado a la diosa Diana de los Efesios. Un episodio que tuvo lugar aquí en Éfeso fue cuando Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo, fueron amenazados por el motín provocado por el platero Demetrio, como se registra en el libro de Hechos capítulo 19. En el versículo 28, cuando la multitud estaba gritando aquí en este lugar en Éfeso, frente al templo de Diana, decían: grande es Diana de los Efesios. Un episodio como este, en el que los hermanos allí sufrieron persecuciones por predicar el Evangelio. Por esta razón, el Señor Jesús se refirió a esta iglesia. Como una iglesia trabajó por su nombre, incluso cuando era perseguida, como en Apocalipsis 2, versículo 3, y has perseverado y has tenido paciencia y has trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado. Aquí en Éfeso residían muchos judíos y romanos, manteniendo una sinagoga donde Pablo discutía con los judíos, según Hechos capítulo 16, versículo 19. Evidencia de esto se encuentra aquí en la inscripción, en este candelabro o menorá. En esta piedra, como se describe vívidamente aquí, en esta antigua biblioteca de Éfeso, por lo tanto, es interesante que en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 7 y 8, la Biblia registra una estancia de 3 meses del apóstol Pablo en Éfeso. En aquellos días, unos 12 hermanos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo por la imposición de manos de Pablo. Según relatos históricos, en Éfeso, el apóstol Juan vivió durante muchos años, donde se cree que escribió algunos libros de la Biblia y algunas cartas del apóstol Juan, con la excepción, naturalmente, del libro de Apocalipsis, donde se registran las 7 cartas a las iglesias, que le fue revelado cuando él estaba en la isla de Patmos. Se asume que la carta a Éfeso, como las demás, fue escrita entre los años 92 a 98, aproximadamente.
Algunos estudiosos especulan que estas ruinas aquí en Éfeso fueron donde el apóstol Juan fue enterrado. Esta área que estamos viendo aquí era un mercado muy concurrido donde era posible encontrar productos provenientes de varias ciudades, incluidas Tiatira y la Odisea, que enviaban sus mercancías de diferentes tipos para ser vendidas aquí, muchas de las cuales eran exportadas e incluso importadas. El lugar en el que estamos ahora alguna vez fue una zona dedicada al trabajo. Trabajo, paciencia y sufrimiento fueron los elementos clave mencionados en esta carta como un signo de la aprobación del Señor durante este periodo. La palabra Éfeso significa aceptar, porque el trabajo de sembrar la palabra de Dios, hecho con paciencia y sufrimiento, agradó al Señor. El periodo histórico de la iglesia de Éfeso fue aproximadamente entre los años 33 y 68 después de Cristo, extendiéndose hasta el final del primer siglo. Después de Pentecostés, siendo una zona extremadamente comercial y un centro para el comercio de bienes exportados e importados, la iglesia de Éfeso creció y se expandió a áreas vecinas, encendiendo un celo misionero en esta iglesia, que puede compararse con la obra del sembrador en la primera parábola de Mateo, capítulo 13, quien esparce la semilla por la tierra fértil. Estamos aquí en el Odeón, que es una parte integral de Éfeso. Destinado a obras de teatro y actuaciones musicales, era una sala de música en este lugar. Naturalmente, también era un lugar que a menudo se alquilaba o se daba a los filósofos para presentar y difundir sus ideas. Ciertamente, este es el posible lugar de las predicaciones del Evangelio, y hasta un escenario para la oposición, porque aquellos que presentaban sus ideas aquí también tuvieron que escuchar las oposiciones a ellas. Se puede observar, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículo 9. Estas oposiciones nos recuerdan una parte de la carta a Éfeso, vinculada a la parábola del sembrador. El Señor Jesús comparó la semilla con la palabra de Dios. El establecimiento del reino de Dios en la iglesia de Éfeso está estrechamente vinculado a la figura de la parábola del sembrador, el acto de lanzar la semilla, es decir, la predicación del Evangelio y la cosecha de sus frutos y sus resultados fueron todos observados y sentidos. Sin embargo, por otro lado, ahora aparece la reacción de los tres grandes terribles enemigos de la obra de Dios. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: He aquí, un sembrador salió a sembrar. Algunas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves, y las devoraron. Otras semillas cayeron en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra, y brotaron rápidamente porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y se secaron porque no tenían raíz. Otras semillas cayeron entre espinos, que crecieron y ahogaron las plantas. La reacción del primer enemigo de la obra de Dios se ve en las acciones de los malvados, que está conectada con la infiltración del mundo en la iglesia, la expresión sufrir a los malvados, que significa soportar y tolerar a los malvados. Como se menciona en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, se refiere específicamente a los falsos creyentes. Estos eran creyentes que venían del paganismo, que en aquellos días prevalecía en todo el mundo, ya que era un mundo politeísta. En la parábola, se les ve como creyentes junto al camino. La semilla no penetró en el suelo. Son creyentes que no viven el Evangelio, no practican la palabra de Dios. En otras palabras,
el falso creyente que se convierte en una presa fácil para el maligno, representado por las aves del cielo, según Mateo capítulo 13, versículo 19. Ahora, la reacción del segundo enemigo de la obra de Dios se centra en la falsa doctrina, donde prevalece la carne, es decir, la razón y el argumento. La expresión dicen ser apóstoles y no lo son. En Apocalipsis capítulo 2 muestra exactamente que está representado allí en la parábola por el terreno con poca tierra o poca profundidad. Es el hombre de poca consistencia o poca estructura. Incapaz de soportar las luchas, no puede soportar las pruebas, y el calor de la batalla lo hace marchitarse. La expresión en la parábola se refiere al hombre que vive un cristianismo falso, un cristianismo teórico, horizontal, sin frutos, marchito, sin vida o moribundos, siempre buscando satisfacer los deseos de la carne. Es el tipo común de hombre que está lleno de religiosidad y cristianismo, pero sin vida espiritual. Es el creyente que no tiene estructura de vida espiritual y no practica la palabra de Dios. Vive solo del emocionalismo religioso. Es una planta que brota rápidamente pero no crece. Podemos llamar a esto salvación teológica o intelectual, que proporciona a las personas una situación humanamente cómoda, pero es espiritualmente muy peligrosa. La falsa doctrina atrae a aquellos que son inherentemente débiles y también estimula la adoración de la propia personalidad. Por eso existía el culto al emperador. Así como hoy existe el culto a los líderes religiosos y fundadores, ahora podemos ver la reacción del tercer enemigo de la obra de Dios. Finalmente, habla sobre mentiras, es decir, está relacionado con la acción del enemigo. Y por lo tanto, la expresión que dice los has hallado mentirosos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, es exactamente la figura de los espinos contenida en la parábola, y están estrechamente relacionados con las mentiras o el pecado. La atracción de las riquezas, la tercera semilla sembrada entre los espinos, nos muestra una característica vinculada a la falsa doctrina y poca tierra. Cuando la semilla fue sembrada entre los espinos, la reacción del enemigo fue inmediata. Él asfixió la planta. La doctrina sembrada en buena tierra, por otro lado, da fruto, 1 a 30, otro a 60 y otro a 100. Así es, el Señor Jesús de hecho tiene una promesa para que den fruto abundantemente de la buena tierra. Él dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, parte B, árbol de la vida, una planta que es eterna. Nos gustaría recordar que nuestro enfoque se está haciendo en un sentido profético. Estamos aquí en la plaza del emperador Domiciano, quien fue el emperador romano y lideró una de las 10 persecuciones contra la iglesia. Él fue el emperador responsable del exilio del apóstol Juan a la isla de Patmos, aquí, en este lugar. La prueba de la existencia de la iglesia de Éfeso fue que esta iglesia representaba la buena tierra. La que recibió la doctrina, Éfeso, podríamos decir, es la iglesia de la doctrina establecida a través de las cartas de los apóstoles y los hechos de los apóstoles. Así, la iglesia fiel en Éfeso se estaba estableciendo y moviéndose hacia Esmirna. Se estaba estableciendo y moviéndose hacia Esmirna en la condición de una iglesia fiel. Debido a los efectos de las luchas y, naturalmente, las pruebas que atravesó, deja su primer amor. Se enfría, se vuelve vana y cae. La lección de este periodo está en el hecho de que frente a la lucha vivida, la iglesia responde con doctrina, que era el trigo exactamente representado por la doctrina establecida en el primer siglo en la iglesia. La conclusión a la que se llega es que la doctrina siempre viene después de la experiencia vivida.
lo cual es exactamente lo opuesto a lo que muchas religiones cristianas predican. Es bueno notar que el remanente fiel que recibió la doctrina y se trasladó a Esmirna enfrentó todo tipo de desafíos, emergiendo victorioso. También se entiende que la doctrina o la iglesia doctrinada, esta iglesia, el Señor puede guiarla para superar cualquier obstáculo de este tiempo desafiante. Aquí en Éfeso, todavía estamos en el lugar. Aquí en Éfeso, estamos en un lugar donde se guardaban escritos o registros de escritos de tiempos antiguos. Y podemos ver todos estos registros aquí en una vasta región de la cual es parte. Y podemos observar aquí escritos, tanto en griego como en otros idiomas, en los cuales se guardaron estos escritos para que hoy pudiéramos vernos aquí, un pueblo y una iglesia, que fue establecida y fundada en Éfeso, es decir, una iglesia que tenía una doctrina muy bien caracterizada. Y la gran operación del Espíritu Santo en la iglesia de Éfeso fue exactamente la operación del Espíritu del Señor para que la doctrina revelada por el Espíritu Santo pudiera ser establecida en medio de la iglesia a través de los apóstoles. Vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 2, el Espíritu que obra en el versículo que dice y reposará sobre él, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. La iglesia, aquí en Éfeso, nació en este periodo profético y toda la operación del poder de Dios estaba en esta iglesia. De varias maneras a través de las cuales el Señor operaba a través del Espíritu del Señor. Encontramos, por ejemplo, evidencia del Espíritu del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, cuando el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que estaban siendo salvos, y también cuando el Espíritu Santo arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y la mano del Señor estaba con ellos. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Encontramos en las cartas a las iglesias algunas énfasis en la operación del Espíritu Santo. En Éfeso tenemos el énfasis en la operación del Espíritu del Señor, como se registra en el capítulo 2, versículo 1 del libro de Apocalipsis, que dice: estas cosas dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. A esta iglesia, el Señor Jesús hizo una promesa que está escrita en el capítulo 2, versículo 7, que dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Hay una iglesia que ha absorbido la semilla como buena tierra. A través de la doctrina que fue establecida por los apóstoles, el Señor asegura a esta iglesia que les dará el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La carta termina con una exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Aquí concluimos este segundo episodio de la serie, el plan profético de la iglesia en las 7 cartas del Apocalipsis. Esperamos verte en nuestro próximo episodio, donde nuestro enfoque principal será hablar específicamente sobre la carta a la iglesia de Esmirna. Así que hasta pronto, y la paz de Jesucristo